Hoy hablaremos del precio de Bitcoin, Shiba Inu y Solana. Damas y caballeros, nos espera en los próximos días una corrección de Bitcoin hacia los $59,000 y habrá luego un giro en el mercado cripto o veremos una corrección aún mayor, quizás a $45,000. Empecemos con el precio de Bitcoin, luego hablaremos de varios eventos económicos que afectarán al precio y de nuevas operaciones. En los últimos videos discutimos que aquí se está formando una figura de bandera y ahora nos interesa saber si el precio de Bitcoin podrá subir desde esta línea morada o si veremos una corrección al menos hasta los $60,000, quizás incluso más abajo, como les dije. Ahora les mostraré en detalle cómo se desarrollará el precio de Bitcoin y dónde se podrán abrir nuevas operaciones. También explicaré cómo establecer objetivos. Vean, aquí hay diferentes objetivos, 60,000, $45,000. Ahora les explicaré en detalle cómo funciona esta formación de bandera. Primero veamos la teoría. El precio cae, forma una bandera y luego vuelve a caer. Este es otro ejemplo de bandera. El precio cae, forma una bandera y cae de nuevo. Es decir, normalmente el precio de Bitcoin desde esta formación va hacia abajo, digamos, en un 75 o 80% ocurre la corrección, pero hay excepciones. Este es un ejemplo de bandera. No, disculpen, este es un ejemplo de triángulo. El precio cae, forma un triángulo y luego vuelve a caer. Ahora nos interesan las zonas de soporte. A la derecha ven estas líneas azules y amarillas. Es un indicador. Les mostraré ahora cómo se llama. Y nos dice que entre 70,500 y 55,000 hay una zona de soporte y entre 55,000 y 45,000 no hay soporte. Es decir, el siguiente soporte comienza en 45,000 y 40,000 dólares. Ahora nos interesa saber qué eventos afectarán al mercado. El evento más importante es el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. Necesitan cerrar un acuerdo de paz. Si no hay tal acuerdo, podría suceder que veamos un movimiento a la baja mucho mayor. El 5 de junio, esta semana, el viernes, se publicarán los datos de desempleo. La Reserva Federal observa estos datos. Y también son muy importantes los datos de inflación. Se publican el 10 de junio, es decir, la Reserva Federal observa los datos de inflación y los datos de desempleo. Es necesario que el desempleo crezca y que la inflación baje para que el precio del Bitcoin suba y para que la Reserva Federal baje la tasa de interés. Pero la Reserva Federal observa la situación que ocurre entre Estados Unidos e Irán. Es decir, todo está interconectado. Estados Unidos, Irán, inflación, datos de desempleo y la Reserva Federal. O sea, el evento más importante, como dije, es Irán y Estados Unidos. A la izquierda ven los nombres de los indicadores. Me pidieron en los comentarios que les escribiera cómo se llaman estos indicadores. No hablaremos de cómo funcionan porque tomaría mucho tiempo. Debemos hablar de otras cosas importantes. Ahora nos interesan los objetivos. ¿Cómo se pueden establecer objetivos en un triángulo y cómo se pueden establecer objetivos en una bandera? Ven, aquí hay pequeñas líneas, están justo aquí, justo aquí. Como ven, el precio del Bitcoin alcanzó el objetivo del triángulo. El precio aún no ha alcanzado el objetivo de esta bandera. Y también ven aquí líneas largas. Un segundo, miren, ven, del triángulo el objetivo final está aquí. De la bandera el objetivo está aquí. Es decir, hay líneas pequeñas y grandes. ¿Cómo funciona esto? Funciona de la siguiente manera. Tomas la línea de resistencia y la línea de soporte y esta diferencia la colocas hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de hacia dónde ocurra la ruptura. Esto también funciona con la bandera. Tomas la parte superior y la inferior, es decir, el punto más alto y el más bajo, y esa diferencia la proyectas hacia arriba si hay una ruptura alcista o hacia abajo, obteniendo un objetivo de $60,000. Eso en cuanto a los objetivos, los objetivos pequeños. En cuanto a los objetivos grandes, funciona de la siguiente manera. Aquí hubo una corrección. Tomas el punto más alto de la corrección y el punto más bajo y luego esa diferencia la aplicas a la línea de ruptura hacia abajo y así obtienes el objetivo. En el triángulo funciona igual, es decir, aquí tomas el punto más alto. Aquí hay un problema, no está muy claro dónde está el punto más alto de esta corrección, es decir, dónde empieza la bandera, pero ese es otro problema que requiere un análisis detallado, no lo haremos ahora. Imaginemos que el punto más alto estaba aquí y el más bajo aquí. Tomas esa diferencia, la aplicas a la línea de ruptura y obtienes un objetivo para el Bitcoin de $45,000. Es decir, teníamos un triángulo, la primera meta se alcanzó, la segunda no. Luego se formó una bandera. La primera meta aún no se ha alcanzado. El precio está aquí. Lo más probable es que tengamos una corrección y la segunda meta de la bandera estará por aquí. Pero antes de eso tendremos esta otra meta.
Aquí tienen, es decir, estos son puntos potenciales donde el Bitcoin podría cambiar de tendencia. Entiendan que es algo potencial, no son objetivos garantizados, el precio podría bajar, digamos, a 60.000 y cambiar a una tendencia alcista global, pero aquí hay que seguir la situación global, es decir, hay que seguir los mercados estadounidenses, hay que seguir a Estados Unidos e Irán para entender cuál es la probabilidad de que el precio caiga más o no. Esa probabilidad existe y es bastante alta. Por eso lo más probable es que nos interese esta zona, es decir, esta también es una zona potencial de reversión. Eso es, pero no olviden los 33.000 dólares. Lo discutiremos en detalle cuando veamos una corrección mayor en los 60.000 dólares. En cuanto a la ruptura a la baja, recuerden que les dije que si quieren abrir una nueva posición al alza, esperen a la consolidación. ¿Por qué había que esperar a la consolidación del precio aquí para evitar este movimiento? Porque vean, desde esta línea blanca el precio bajó. Además, sabemos que a nivel global el precio suele bajar desde estas formaciones. Si, digamos, abrieron una posición en corto aquí, no deberían preocuparse ahora por esta línea morada. Todavía existe la posibilidad de que el precio suba. Aquí habrá una línea de resistencia que también será potencialmente una línea de reversión. Y aquí también habrá una línea de reversión potencial si de repente ocurre un crecimiento. Bueno, por el momento la situación parece indicar que la corrección continúa. Y recuerden que les dije que si ahora, por ejemplo, no tienen una posición, pueden esperar a que el precio se consolide, si es que ocurre, y luego abrir una posición en corto para evitar una falsa ruptura a la baja. Pero cuanto más baja el precio, más probable es la corrección. Eso hay que entenderlo. O sea, globalmente la probabilidad de corrección es muy alta y cuanto más cae el precio, naturalmente, aumenta la probabilidad de que alcancemos primero los objetivos y segundo, miren lo que sucede con el precio de Shiba Inu. Habíamos comentado que Shiba Inu tuvo una consolidación de precio desde febrero. Así se ve la situación en la mayoría de las altcoins. Es decir, el 90% de las altcoins vieron ese movimiento lateral y ahora están viendo una corrección. Shiba Inu depende totalmente de Bitcoin. Cuando el Bitcoin estaba en 82.000 dólares y empezó a caer, Shiba Inu también fue hacia abajo. Ahora el Bitcoin sigue cayendo y nos interesa saber dónde se detendrá Shiba Inu si ocurre una corrección mayor. Ven, aquí están estas líneas verdes. Estas líneas verdes son potenciales puntos de giro al alza. Es decir, estas son zonas de soporte de Bitcoin, porque Shiba Inu depende de Bitcoin. Primero hay que analizar Bitcoin y luego analizar otras monedas. Digamos que Bitcoin baja a 50.000 dólares. Shiba Inu estará aquí o digamos si Bitcoin baja a 60.000 dólares, Shiba Inu llegará hasta aquí. Es una referencia para que entiendan dónde se detendrá Shiba Inu, es decir, quizás ajuste estas líneas un poco más. O sea, estamos hablando de que si el Bitcoin sigue cayendo, porque la situación parece indicar que podría caer, hay una gran probabilidad. Si ocurre una corrección, lo más probable es que sea pequeña, porque la gran corrección de Shiba Inu ya ocurrió. ¿Ven? Lo mismo ocurre con el 90% de las altcoins. El 90% de las otras monedas tienen la misma situación. Es decir, la corrección ya ocurrió. So, hablamos de una pequeña corrección. En términos porcentuales será una gran corrección. Pero si comparamos con el punto anterior donde estaba Shiba Inu, es decir, donde estaba hace un año o hace medio año, entonces será una pequeña corrección. Miren lo que sucede con el precio de Solana. En Solana también se está formando un patrón de bandera. Se podría decir que aquí hay una formación de triángulo, funcionan igual, es decir, normalmente el precio sale de estas formaciones hacia abajo. Sabemos que Solana depende totalmente de Bitcoin y ¿por qué lo sabemos? Porque pueden verlo aquí mismo. Aquí el Bitcoin estaba en 82.000 dólares. El Bitcoin subió y luego empezó a bajar de inmediato. Lo mismo pasó con Solana. Ahora, si el Bitcoin rompe los 72.000 dólares a la baja, es decir, si el Bitcoin rompe definitivamente la línea morada y entra en una corrección mayor, nos interesará saber dónde se detendrá Solana si ocurre una corrección más grande del Bitcoin. Aquí. Estas líneas verdes son las líneas de soporte del Bitcoin. Si digamos el Bitcoin baja a 60.000 dólares, Solana estará aproximadamente por aquí. O digamos si el Bitcoin baja a 50.000 dólares. Solana estará por aquí. Si Bitcoin baja a 40.000 dólares, Solana estará por aquí, que son unos 26 dólares. Estos son los objetivos, los últimos objetivos, los primeros objetivos de esta formación de bandera. Es decir, al principio también hay que seguir a Bitcoin y luego a Solana. Repito que es muy importante, son importantes las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Hay que seguir las noticias porque en cualquier momento puede salir cualquier noticia, tanto buena como mala. Pero lo verán en el precio, en principio irá directamente hacia arriba o hacia abajo. Además, los datos de desempleo son importantes y los datos de inflación también son muy importantes. Saldrán la próxima semana y los datos de desempleo saldrán esta semana, el viernes.